En 3 minutos te voy a explicar qué es el SDI. Vamos a platicar acerca de este concepto, vamos a ver qué es un salario diario, cómo se realiza un cálculo de SDI, para qué sirve el factor de integración y finalmente qué avisos hay que dar al IMSS relacionados con el salario diario integrado. Comencemos. Las siglas SDI significan salario diario integrado, también conocido como salario diario. Es el promedio de cuánto gana diariamente un empleado. Para ello, se consideran o se integran todas sus percepciones del año, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc. Se usa para el cálculo de impuestos al IMSS e Infonavit, por eso ellos le llaman salario base de cotización. El salario diario es la cantidad que se paga a un empleado por un día trabajado, por ejemplo, 100 pesos al día. Si su nómina es semanal, se le pagan 700 pesos. Si su nómina es quincenal, 1,500. Pero, ¿cuánto gana en un año? Para calcularlo, hay que considerar sus prestaciones mínimas de ley. Veamos de qué se trata. Un empleado con un año de antigüedad tiene derecho a gozar 6 días de vacaciones y recibir una prima vacacional del 25%, además de un pago de aguinaldo por 15 días de salario. Entonces, ¿cuánto gana en un año? Continuando con el empleado que gana 100 pesos diarios, para calcular sus ingresos anuales, tendríamos que multiplicar su sueldo ordinario por los 365 días del año, así como calcular su prima vacacional y su aguinaldo, dando un total de 38,150 pesos. Muy bien, ¿y de qué nos sirve calcular el total anual? El salario diario integrado se calcula tomando el total de ingresos anuales y lo divides entre 365 días, para calcular en promedio cuánto ganas por día. En nuestro ejemplo, quien gane 100 diarios tendrá un salario integrado de 104,52. Si otro empleado con los mismos 100 diarios recibiera más aguinaldo o más vacaciones, aumentaría su salario integrado. Ya calculamos el salario integrado de un solo empleado. ¿Y cómo lo calculo rápidamente para todos los demás? Para eso sirve el factor de integración. Si dividimos el salario integrado entre el diario, calculamos el factor de integración. En este caso nos da 1,0452. Este factor nos sirve para calcular el integrado de cualquier empleado que tenga las prestaciones mínimas de ley. Por ejemplo, si alguien gana 80 diarios, multiplicando por el factor 1,0452 llegamos a un integrado de 83,62 y listo. No te preocupes, existen tablas para obtener los factores de integración. Cuando contratas a un empleado, la empresa notifica el salario integrado al IMSS. También cuando cambia el salario integrado se debe avisar al IMSS dentro de los 5 días siguientes. El IMSS y el Infonavit usan el salario integrado para calcular los impuestos que pagan el empleado y la empresa. Para el IMSS existe un tope igual a 25 salarios mínimos del DF. En 3 minutos te voy a explicar cómo se hace el cálculo de promedio de variables. Vamos a revisar el tipo de percepción que tienen los empleados, cómo se hace este cálculo de variables, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver los enteros del IMSS, cómo los sistemas de nómina nos apoyan y finalmente dónde puedes obtener más información. Comencemos. Al contratar a un nuevo empleado es necesario definirle cuál será su ingreso. Esto debe quedar establecido en su contrato y por lo tanto se conoce de antemano cuánto recibirá en el periodo de pago. A esto le llamamos salario fijo. En caso de que se contraten promotores de marca o vendedores a los cuales se les pagará a través de comisiones, estamos hablando de que tienen un sueldo variable, porque no se conoce cuánto ganarán en el periodo. Por otra parte, si se decide otorgar a los empleados de sueldo fijo un ingreso adicional por tiempo extra o bonos, este se convierte en variable. Y entonces se dice que tienen un ingreso mixto. Cuando los empleados tienen percepciones variables, el IMSS nos indica que se debe calcular un promedio cada bimestre. Supongamos que en el bimestre de enero-febrero decidimos otorgar a los empleados ingresos variables por bono de productividad y comisiones por venta. En este caso, aparte del sueldo fijo, tendríamos que calcular la parte variable que integra el salario. El cálculo consiste en dividir la suma del importe de todas las percepciones variables entre el número de días de salario devengado en el mismo bimestre. Revisemos un ejemplo. Continuando con el supuesto de otorgar al empleado un bono de productividad de 4,000 pesos y comisión por venta de 1,000, obtenemos que este empleado que trabajó 59 días en el bimestre, en promedio gana 84,75 pesos diarios de ingreso variable. Este promedio se suma a su salario diario, el cual está integrado con las prestaciones de ley. Por lo tanto, si el empleado tiene un sueldo diario de 100, su salario diario integrado es de 104,52, al cual debemos sumarle el promedio variable, y nos da un SDI aplicable al bimestre de 189,27. Esta cantidad debemos reportar al IMSS como una modificación de salario.
El IMSS establece periodos de tiempo específicos para informar la modificación de salario. En el caso de ingresos variables o mixtos, debe ser entre los 5 días hábiles del bimestre siguiente, con fecha del día primero. Continuando con nuestro ejemplo de cálculo de variable de enero a febrero, tendríamos que reportar la modificación de salario con fecha del día 1 de marzo. Cada bimestre hay que calcular el promedio de variables del empleado, obtener el nuevo salario integrado y presentar el aviso al IMSS. Si en un bimestre el empleado no recibe percepciones variables, su promedio es 0 y se presenta el aviso con la reducción de salario integrado. También en estos casos, el contar con un buen sistema de nómina nos permite realizar cálculos masivos de promedio de variables, manejar el CARDEX del empleado y poder hacerlos enteros de forma electrónica. Los sistemas de nómina son buenos aliados para evitar multas o sanciones.